Buenos días, público que nos acompaña en Nicaragua y la región centroamericana y caribeña. Saludamos esta mañana a directivos de instituciones educativas y centros especializados en educación, docentes de preescolar y educación inicial, investigadoras e investigadores, estudiantes de programas de posgrado, técnicos y miembros de RedLey. Un saludo especial a las panelistas que compartirán sus buenas prácticas en lectoescritura inicial en tiempos de pandemia y a las especialistas en lectoescritura inicial que nos acompañarán, las doctoras Ana Patricia Elvir y Amalia Ovalle. La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLey, se creó en el año 2018 con el propósito de alentar la sinergia entre actores clave en la región en materia de investigación educativa en lectoescritura inicial. Su finalidad es continuar los esfuerzos del programa de capacidades LATRIT para contribuir en la producción y fomento de la investigación como base para incidir en políticas públicas que mejoren el aprendizaje de la lectoescritura inicial en la región. La red es un referente en la región y ha logrado posicionar acciones estratégicas con diferentes actores en beneficio de la niñez y del profesorado. Entre las que mencionamos la participación en 2 investigaciones regionales sobre la formación inicial docente para la enseñanza de la lectoescritura inicial y políticas públicas y educación de la primera infancia, así como más de 20 investigaciones en temas de lectoescritura inicial y lectoescritura emergente publicados en revistas indexadas. El galardón de práctica exitosa, la caja de herramientas Enséñales, en conjunto con el programa de capacidades LATRIT, el taller Ley, los diálogos informados, entre otros. Esta mañana nos hemos convocado para realizar un intercambio de conocimientos sobre lectoescritura inicial en tiempos de pandemia, que funcionó en Nicaragua, con el propósito de visibilizar las buenas prácticas y proyectar oportunidades para la innovación en la educación post-pandemia. Asimismo, este encuentro se propone ser un punto de partida para otros intercambios sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. La educación se ha enfrentado a cambios sin precedentes en la actividad escolar desde inicio del 2020 debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Además, varios estudios internacionales señalan que se han aumentado las desigualdades en las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo se hizo la enseñanza de la lectura y escritura durante la pandemia? ¿Qué se puede aprender de esas experiencias? ¿Qué funcionó bien? Son algunas de las preguntas que responderá este panel. Desde este encuentro animamos la esperanza en la educación y los anhelos de contar con una región próspera con acceso a una educación de calidad, en donde la lectoescritura inicial sea el componente más importante de las políticas educativas de los centros escolares y del profesorado. Que este espacio de buenas prácticas nos inspire a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en lectoescritura inicial y esperamos que este intercambio ayude a los desafíos que enfrenta la educación post-pandemia. Agradecemos a las panelistas y especialistas que nos acompañan y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. A continuación, presentaremos a la moderadora y a las participantes. Doctora Ana Patricia Elvir, moderadora del panel, especialista en ley. Ella tiene más de 20 años de experiencia en investigación y acción educativa en Centroamérica. Ha sido docente universitaria, consultora internacional en educación, asesora pedagógica y promotora de diferentes iniciativas educativas. La doctora Amalia Ovalle Parra, especialista y asesora en desarrollo infantil y juvenil, con amplia experiencia en intervención en diversos campos de aplicación de la psicología como el clínico, el educativo y el social. Máster Carmen Patricia Castilla, coordinadora del equipo de gestión escolar de la provincia teresiana Nuestra Señora de la Paz. Máster Alejandra Vigil, directora de educación de la empresa social Barrilete. Licenciada Aidalina López Calero, maestra del Colegio Roberto Clemente Fe y Alegría. Máster Cristian Reyes, madre de familia del Colegio Nórdico Internacional.
Cedo la palabra a la doctora Ana Patricia Elvir para conducir el panel Lectoescritura Inicial en tiempos de pandemia que funcionó en Nicaragua. A mí me da mucho gusto que hoy estemos reunidas con un conjunto de colegas de la comunidad educativa de Nicaragua y 4 distinguidas colegas que nos van a compartir qué funcionó en la enseñanza de la lectura y escritura emergente e inicial en Nicaragua durante la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID. No tengo duda que vamos a salir de este encuentro con mucho conocimiento nuevo y con nuevas preguntas también, pero sobre todo con mucha motivación por seguir aprendiendo y por seguir mejorando este ámbito tan importante de la educación nacional. Yo quisiera, antes de dar a las panelistas la oportunidad de presentar sus experiencias, hacer una breve presentación para situarnos sobre los desafíos y las posibilidades de la lectoescritura emergente e inicial en nuestro país y en la región y por qué este tema es tan importante. Quisiera comenzar diciendo que hay una enorme coincidencia en la sociedad. Creo que no hay familia nicaragüense, educador, miembro de esta sociedad nicaragüense que no coincida en que la lectura y la escritura son actividades educativas importantes, fundamentales. Pero hay muchas razones y yo quiero anotar aquellas que desde la Red Ley consideramos razones fundamentales, no solo de la importancia, sino de la complejidad de la lectura y escritura como una actividad de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, quisiera anotar que a diferencia, por ejemplo, del habla y del lenguaje, leer y escribir no son procesos que se adquieren naturalmente, no son aprendizajes que podemos adquirir solos. Requieren la enseñanza, requieren el aprendizaje de manera disciplinada, de manera ordenada, porque leer y escribir son actividades que suponen adquirir un producto, que es el lenguaje escrito, que es un invento humano. Y tan importante es esa actividad que una institución social como la escuela tiene entre sus principales funciones asegurar que se aprenda a leer y escribir adecuadamente. La escuela es esa institución especializada en enseñar a leer y escribir. ¿Por qué? Porque la lectura es la herramienta clave para aprender. Y seguir adelante en el sistema educativo requiere que esas 2 grandes habilidades sean adquiridas desde el mero inicio de nuestro proceso de aprendizaje. Gran parte de lo que vamos a aprender en la escuela se hace mediante la lectura y la escritura. Por tanto, no adquirir esas habilidades o adquirirlas a un nivel no adecuado es muy grave porque nos limita el potencial que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida escolar. Siguiente, por favor. No obstante esta importancia de la lectoescritura, hay enormes desafíos para enseñarla y para aprenderla. En el año 2019, la UNESCO, con su Laboratorio de Calidad Educativa, el YESE, desarrolló la 4ª versión del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, que evaluó el aprendizaje de competencias básicas, entre ellas matemáticas y también lectura en niñas y niños de 3er y 6º grado de primaria. 16 países participaron en el estudio ERCE 2019 y entre ellos los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Las conclusiones son muy preocupantes. Persisten, dice UNESCO, los bajos logros de aprendizaje y en promedio no hay avance significativo entre las pruebas que se hicieron en 2013 y las pruebas que se hicieron en 2019. Es decir, en una década estamos con los mismos logros, es decir, estancados en cierto nivel. Y algunos países, dice UNESCO, incluso experimentaron algunos retrocesos. Voy a leer el resumen que hace la directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, la doctora Claudia Uribe, en síntesis sobre cuál es la situación.
Dice Claudia, los datos del ERCE 2019 nos indican que la región se encuentra prácticamente estancada en niveles de logro de aprendizaje muy bajos. Esto pone a una generación entera en riesgo de no poder desarrollar su pleno potencial. Y agrega, las medidas y reformas educativas para mejorar los aprendizajes desde los años más tempranos de escolaridad no pueden seguir esperando y deben ser priorizadas. ¿Cómo analizamos esta problemática en la red ley? Con el respaldo de la investigación hemos llegado a ciertas conclusiones, no son conclusiones de la red, son conclusiones que comparte la comunidad investigativa y educativa de Centroamérica, pero hemos concluido en que en primer lugar hay una marcada tendencia a desarrollar una de las habilidades de la lectoescritura, que es la decodificación, y quedarnos ahí. Una vez que sabemos que niñas y niños deletrean, pronuncian palabras con relativa fluidez o las escriben a cierta velocidad, como que se nos olvida que eso es solo un momento del proceso. La decodificación es un primer logro, muy importante, pero no es el único. No podemos quedarnos ahí. Hay otro nivel más complejo, tan importante o más, que requiere complejizar la enseñanza, llevarla a otro nivel, que es el de la comprensión. ¿Qué es comprender? Es básicamente movilizar el pensamiento a través del texto, es decir, es pensar. El niño y la niña que comprende le da un significado a lo que lee. Es decir, la lectura le genera preguntas y también le genera respuestas. La lectura le genera opiniones. La lectura le ayuda a relacionar lo que lee con otra información que ella sabe. Y así sucesivamente. No me voy a extender en este tema tan específico, pero sí quiero decir que uno de los grandes desafíos es que nos quedamos en un nivel y lo hemos estado haciendo por demasiado tiempo en la región y tenemos que cambiar para poder lograr, como bien lo propone UNESCO, las fundaciones de conocimiento de la lectoescritura que permitan usar esta habilidad para el aprendizaje y desplegar todo el potencial de aprendizaje que niñas y niños tienen a través de la escuela y a través de sus hogares. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los factores que nos están afectando en todo este proceso? Decía que uno de los principales es cómo estamos entendiendo la propia enseñanza, pero hay otros que quería mencionar. Y no quiero decir que es responsabilidad de uno de estos sectores que están aquí mencionados en la gráfica, pero quiero decir que suceden a ese nivel. En el caso de las familias, vemos algunas tendencias a no enviar a sus niños y niñas al preescolar a las edades que corresponden. Todavía hay muchas niñas y niños que no asisten al preescolar o a los 3 niveles de preescolar que deberíamos de ofrecerles. Quizás el tercer nivel es el más cubierto, pero los otros no. Es decir, comenzamos la formación tarde. Y algunas de las habilidades para leer y escribir no pueden esperar al primer grado, deben comenzar antes. A eso le llamamos lectoescritura emergente. Por otro lado, no tenemos todavía unos niveles de actividad de lectura en el hogar que acompañen suficientemente el aprendizaje de la lectoescritura. A nivel de la escuela, por un lado, vemos que hay una actividad docente en la cual no hay una especialización en la enseñanza de la lectoescritura. Por diferentes razones, o el docente que está en primero, segundo o tercer grado no ha sido formado para enseñar a leer y escribir, o no recibe el acompañamiento suficiente para que esa actividad, que es muy compleja, muy concreta y tiene que estar respaldada por una metodología intencional y por una teoría, por el conocimiento que tenemos de la ciencia sobre cómo enseñar a leer y escribir, no lo dominen. De tal manera que tenemos muchos docentes que están enseñando a leer y escribir y requieren apoyo, requieren conocimiento, requieren metodología y no la tienen a mano. Y por otro lado, nuestros currículums no están centrados en la comprensión. Hay mucho tiempo dedicado a la decodificación, como dije, es necesario, pero hay poco tiempo o poca actividad dedicada específicamente a la comprensión.
A nivel de la sociedad, por un lado, vemos que hay una insuficiencia de recursos lectores y eso tiene que ver con bibliotecas, tiene que ver con el tipo de libros que se venden en las librerías, con la cantidad de libros disponibles, con la propia producción de libros. No tenemos un nivel suficiente para apoyar la actividad de la escuela, porque la escuela debería de tener como contraparte lo que hace la familia y lo que se hace en la sociedad. La escuela no puede hacer esto sola, aunque es su responsabilidad principal, requiere otro tipo de apoyo. Por otro lado, las propias políticas para especializar a docentes en lectoescritura son escasas. Y en ese sentido es muy meritorio decir que la Red Ley se está preocupando por formar profesionales cuya especialidad es la lectoescritura y inauguró justamente el año pasado una maestría regional en lectoescritura y en investigación de la lectoescritura. Es un gran esfuerzo y otros países también están desarrollando esfuerzos similares. Hay muchas organizaciones también en Centroamérica que están tomando este tema como especialidad, pero todavía hay mucho más por hacer en materia de política. Por otro lado, vemos que la valoración de la comprensión también no es suficiente. Vemos, como dije, que lo vemos a distintos niveles, en los centros de estudio, en las políticas, en la idea de que leer y escribir es decodificación está demasiado adentrada en nuestras sociedades. La idea de que lectura es comprensión está menos posicionada. Necesitamos pasar a un nivel en que familias, centros de estudio, comunidades educativas, instituciones gubernamentales vean la lectura como la comprensión, no como la decodificación. Valoren y asocien la lectura con la comprensión. No hemos llegado a ese nivel. Por otro lado, también tenemos poco conocimiento de la complejidad de la lectoescritura. Enseñar a leer y escribir requiere conocimiento científico y no hemos llegado todavía a ese nivel de conocimiento y de comprensión. Estamos trabajando en eso, pero son problemas que debemos enfrentar. Y hay mucho por hacer, como decía, y por un lado, la propuesta es cambiar la manera en que enseñamos la lectoescritura, es decir, centrarnos en la comprensión. Centrarnos en la comprensión debe ser un proceso intencional, constante, articulado, y en eso está trabajando la Red Ley desde su fundación. ¿A través de qué? Principalmente a través de fortalecer lo que los docentes saben de la lectoescritura y ponen en uso en la enseñanza de la lectoescritura. Y eso nos debe llevar, por un lado, a crear comunidades de aprendizaje y a difundir el conocimiento que tenemos. Esto es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Crear una comunidad de aprendizaje. Aquí tenemos 4 colegas que vienen de distintas instituciones con distintas experiencias. Amalia, por ejemplo, no es nicaragüense, es de Colombia, pero nos va a aportar su conocimiento de la literatura desde su realidad. Esto que estamos haciendo hoy es parte de lo que propone Red Ley, crear comunidades de pensamiento y difundirlo. Voy entonces a dar por inaugurado el panel y voy a pedir que la licenciada Aidalina nos haga su presentación. Aidalina López Calero es maestra de segundo grado del Colegio Roberto Clemente de Fe y Alegría, aquí en Managua, y nos va a contar su experiencia durante la emergencia sanitaria. Muchas gracias, Aidalina, por hacernos tu presentación. Pues buenos días a todos. Para mí es un honor estar, ¿verdad?, frente a ustedes y poder exponer, ¿verdad?, mi práctica que llevé a cabo con mis estudiantes en segundo grado. Pero antes de iniciar, ¿verdad?, yo quería iniciar con una frase del padre José María Vela, quien fue fundador de Fe y Alegría. ¿Verdad? Y dice que Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto, donde se acaba el cemento, donde no llega el agua potable. Es decir, donde están los auténticos olvidados por su propia sociedad. Padre José María Velas. Mi práctica lleva por nombre lectómetro de diario
lectómetro y diario de cuentos, fábulas y lecturas. Esta práctica se llevó a cabo a inicio del año 2021 con la modalidad semipresencial y en línea. A inicio del año 2021 empezamos, ¿verdad? Como una respuesta, para dar respuesta, ¿verdad? A la emergencia sanitaria que estaba afectando a nuestro país y particularmente a las familias de Ciudad Sandino. Lamentablemente en nuestro colegio vivimos tiempos muy dolorosos por las pérdidas de padres, madres de familia, abuelitos, abuelitas, que eran cabezas de familia, que eran los que acompañaban a los niños por las tardes y quienes les ayudaban a ellos, ¿verdad? O sea que fue una etapa bien dolorosa, ¿verdad? La que compartimos con los niños. Nos sentíamos propios por ver el sufrimiento de ellos, ¿verdad? Y esto nos motivó a nosotros, ¿verdad? Poder llevar a cabo esta estrategia con los niños y niñas, tratando, ¿verdad?, de implementar actividades que fueran llamativas, ¿verdad? Y también poder ayudarles y acompañarles emocionalmente. Algo que a nosotros nos facilitó poder llevar a cabo esta práctica fue trabajar a través de la plataforma Edmodo. Para serles sincera, poco trabajaba yo con la computadora y fue para mí también un reto. Aprendí mucho en poco tiempo, pero sí lo logré. Y al decirlo logré, también fue por los logros de mis niños. Porque al hacerlo yo, llevarlo a la práctica, yo sé que también pude apoyar y colaborar a mis estudiantes, ¿verdad? Mediante la plataforma Edmodo, ¿verdad? Que esto nos permitió llevar una muy buena comunicación con los padres de familia y tener un acompañamiento más cercano con los estudiantes. El siguiente, por favor. El lectómetro me sirvió de mucho, ¿verdad? Ya que esta surgió por las dificultades que estaban atravesando los niños en la lectoescritura. Ya lo expuse anteriormente debido a la pandemia. En el año 2020, estos niños con los que yo trabajé el año pasado, trabajamos en línea, o sea que yo no pude estar con los niños, no les acompañé de cerca, ¿verdad? Entonces, al no tener a los niños en presencial durante el 2020, cuando ellos regresan al 2021 en segundo grado, ellos traían bastante dificultad, porque es en primer grado en donde nosotros tenemos que enseñar a leer, enseñarles, ¿verdad? Lo que es la comprensión a partir, ¿verdad?, de la práctica, y esa práctica la hacíamos diario. Pero al no tenerlo a ellos, fue muy difícil. Y yo sé que muchos tuvieron muchas dificultades en casa. No todos tenían la posibilidad o el acceso a internet o el acceso a la plataforma. Había esa dificultad, ¿verdad? Pero sí, con el tiempo, ¿verdad? Nosotros fuimos avanzando. Había otra forma de comunicarnos también que era a través del WhatsApp. Los papás que no podían a través de Edmodo, sí nos comunicábamos. Y entonces había un lazo, ¿verdad? Entre ellos y la maestra. Se implementaron, ¿verdad?, diversas actividades que pudieron ayudar a los niños, ¿verdad? Y con el apoyo, eso sí, los padres de familia apoyaron bastante, porque ellos eran los encargados de buscarle los cuentos en internet para que ellos pudieran leerlos y así realizar ellos su resumen en el diario de cuentos. Fue de mucha ayuda y yo creo que trabajamos unidos
y lo importante es que se llevó a cabo y con mucho éxito esta práctica. Siguiente, por favor. En esa foto podemos observar lo que es en sí el lectómetro. Es una hojita que cada niño tenía en su poder. El objetivo del lectómetro allí era ir coloreando, por cada cuento leído iban coloreando un libro de ese estante que había ahí, de libros. Entonces, a mí me nació la idea de poder enriquecer más la práctica, porque yo decía, solo colorear un libro como que no me dejaba mucha evidencia de lo que yo quería lograr en mis niños. Entonces fue cuando nació la idea de llevar en conjunto y la unión del lectómetro con el diario de cuentos. Que ahí sí, ¿verdad? Había una evidencia con la que yo me quedé satisfecha, porque ya los niños podían expresar con sus propias palabras lo que comprendían de cada cuento leído, ¿verdad? Muy interesante porque muchos lo lograron y muy bonita el apoyo de mis niños, porque yo sé que ellos dieron todo su esfuerzo. Siguiente. Bueno, aquí quería relacionar lo que era en primer grado, iniciamos, ¿verdad?, con lo que era la práctica del lectómetro, pero solo de palabras. Entonces, yo quise llevar una secuencia de ese logro que iniciamos en primer grado, poderlo continuar en segundo grado. Entonces, en primer grado era lectómetro de palabras, ya en segundo grado era lectómetro de cuentos, de fábulas, de lecturas, ¿verdad? Entonces, de ahí nació nuevamente lo que era el nombre de mi práctica. Y al realizar las investigaciones, pues yo pude constatar que sí, han dado muy buenos resultados. Por eso yo la llevé a la práctica en mi aula de clase. Y me siento satisfecha con el trabajo que realicé desde el inicio de año hasta culminar el 2021. Y yo creo que llevar a la práctica el lectómetro de la mano con el diario de cuentos es de mucho enriquecimiento. Los niños han mejorado bastante lo que es la fluidez, la comprensión y también han mejorado en la rapidez de la escritura. Este diario de cuentos, ¿verdad? Como les dije anteriormente, es una evidencia que nosotros tenemos los maestros del avance que los niños van teniendo. Es más, cuando yo revisaba sus diarios de cuentos, podía leer muy bien cómo ellos expresaban, ¿verdad?, lo que estaban viviendo, porque desarrollan muy bien su imaginación y qué bonito cómo ellos lo expresan a través, ¿verdad?, de la escritura. Y más rico es aún escucharlos cuando uno los pasaba al frente y les decía, explícanos de qué trataba la lectura. Y ellos muy bonito lo explicaban. Entonces, es una práctica muy bonita y que los niños la pudieron, ¿verdad?, llevar a la práctica. Yo sé que les ha servido de mucho. Siguiente, por favor. Ahí tengo pueden ver en esa foto, solo una muestra, porque no podía ponerlos todos, ¿verdad? Me quedé con varios diarios de cuentos de diferentes estudiantes. Y estos que están aquí en la foto, ya están llenitos esos cuadernos. Más o menos
como 50, entre 50 y 55 cuentos alcanzan en cada uno, ¿verdad? Y ese fue el primero de los logros de mis niños. Y al terminar ese cuadernito, iniciaron otro. O sea que ellos ya se quedaron con otro diario de cuento en su poder. Yo me quedé con el primero como una muestra, ¿verdad?, del trabajo que ellos realizaron en conjunto con los padres de familia y con mi apoyo, mi acompañamiento. Logré lo que quería con mis niños, mis objetivos, los logré con ellos. Ya que ellos desarrollaron, ¿verdad?, lo que es la fluidez, la comprensión lectora. Mejoraron en su caligrafía, ya que ellos empezaron, ¿verdad?, a redactar con sus propias palabras lo que iban, ¿verdad?, cada cosa que iban escribiendo. Desarrollaron la imaginación, ¿verdad?, su creatividad, porque esos cuadernos no solo iban con lectura, sino también iban con dibujos de lo que ellos iban imaginándose de la lectura que iban leyendo. Ellos desarrollaron la atención y un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que ellos han logrado, que hoy me siento muy orgullosa de haberlo llevado a la práctica. Siguiente, por favor. Estas son unas fotos de lo que son uno de los resúmenes de lo que los niños leían y ya hacían el resumen de lo que comprendían. Ahí lo plasmaban en el cuaderno. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de lo que ellos realizaron en todo el año 2021. Como pueden ver, ponían fecha, el título del cuento, realizaban el resumen y además de eso ponían el tiempo que dilataban en leer esa lectura. O sea que las mamitas estaban ahí a la par tomando el tiempo para ver cuánto tiempo dilataban en leer esa pequeña lectura o el cuento que le estaban leyendo. Ya como pueden ver, pues esa es otra foto de otro cuaderno, ¿verdad? Y lo que ellos expresan con su propia palabra. Pueden ver su caligrafía, una letra que es muy bonita, muy legible y se expresan muy bien, ¿verdad?, con lo que comprenden de la lectura. Quiero destacar que Aidalina nos habla de una experiencia en la que ella puso a niñas y niños a participar y a expresarse en el proceso de aprender a leer y escribir. Vemos a una docente que quiere que niñas y niños se comuniquen, usen sus propias palabras y esto es muy importante porque en ese proceso participativo es que niñas y niños encuentran los espacios para construir los significados que los llevan a la comprensión. Me gusta ese enfoque de comunicación que ha usado Aidalina. Creo que podemos aprender de esa idea y no hay duda que en ese esfuerzo que Aidalina nos cuenta hay dos aspectos muy importantes. Por un lado, una institución comprometida. Como dice Aidalina, Aidalina comenzó recordándonos la filosofía de fe y alegría. Ir donde termina el asfalto supone ir donde más nos necesitan. Ese compromiso está íntimamente asociado con el esfuerzo de llevar la educación, no obstante la pandemia, no obstante la emergencia sanitaria. Y por otro lado, reconocer que aunque la emergencia fue un escenario complejo y una etapa dolorosa en la vida de las familias de sus alumnas y alumnos, también era un espacio en el que había que seguir aprendiendo. Y forzar las condiciones para seguir aprendiendo, no hay duda que representa un enorme mérito. Muchas gracias, Aidalina. Ahora quisiera pedir a la magíster Carmen Patricia Castilla que nos haga su presentación. Carmen Patricia fue la directora durante la emergencia sanitaria de la Escuela Santa Teresa de Jesús de Los Cocos, una comunidad en el departamento de Granada. Gracias, Ana Patricia.
Bueno, yo voy a compartir la experiencia que voy a compartir. Yo soy la portavoz ahora, pero en realidad es una experiencia de una comunidad, de una escuela entera, ¿no? Porque para ver el proceso de la lectoescritura, ahí interviene, ya cuando llegamos al resultado de que el niño aprende a leer y escribir, hay muchos factores que intervienen para que este niño tenga ese resultado. Entonces yo voy a compartir como esas diversas actuaciones que están alrededor para poder generar buenos resultados con nuestros niños y niñas. Voy a compartir la experiencia de una escuela, de la Escuela Santa Teresa, que pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Yo he sido directora de esa escuela desde el año 2015 hasta el 2020. Y bueno, justamente nos tocó el tiempo de pandemia, afrontarlo, buscar soluciones. Entonces voy a compartir como directora de la escuela qué actuaciones fueron las que favorecieron para que el proceso de lectoescritura avanzara. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, el propósito de este aporte, ¿verdad? Y de esta experiencia es compartir con ustedes todo lo que en la escuela se hizo, y no solamente lo que se hizo en la pandemia, sino también lo que previamente el proceso que la escuela venía haciendo también, ¿no? De cómo para poder tener esos resultados. Y empiezo con esta frase que para nosotros es emblemática y nos moviliza, que es de Paulo Freire, que dice que la cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades. Tenemos diversas problemáticas que dificultan el que podamos tener un mayor éxito, pues el punto está en cómo transformamos esas problemáticas para que el éxito llegue a nuestros niños y niñas en su proceso de aprendizaje. Vamos a la otra diapositiva. ¿Dónde se sitúa la escuela? Está en Granada, en una zona rural. Es una escuela que podríamos decir es casi como un pulmón en esa comunidad, porque moviliza mucho a toda la comunidad. Las fotos hablan por sí mismas, es un contexto sumamente vulnerable, un contexto de bastantes condiciones, bastante difíciles para las familias. El empleo es bastante informal, hay bastante desempleo, hay un índice relativo y bastante considerable de analfabetismo, hay bastantes problemas de salud, de nutrición. El niño que nos llega a la escuela llega con 4 años al segundo nivel. Este niño no llega con la estimulación adecuada, no llega con la formación de hábitos que se requieren. En las familias hay cierto índice de violencia, las problemáticas que trae la pobreza, ¿no? Entonces este niño llega con bastantes dificultades para empezar un proceso de aprendizaje y un proceso sobre todo de lectoescritura que es mucho más complejo. Entonces la escuela de alguna manera cuenta con esas limitantes del contexto que justo pues la escuela está intentando revertir a partir de su aporte con la educación. Vamos a la otra. Desde hace 7 años, en el Centro Santa Teresa, iniciamos un proceso de formación y un proceso de ir ajustándonos a cuáles son esas actuaciones y cuáles son esas investigaciones en educación que nos permitan contribuir a mejorar ese contexto y para generar un poco la transformación social. La Compañía de Santa Teresa de Jesús, en su propuesta educativa teresiana, plantea que optamos por una educación transformadora, por una educación liberadora. Entonces, como institución, hemos buscado cuáles son esas investigaciones a nivel científico que nos permitan movernos hacia ese propósito. Y en este sentido, vemos que el proyecto de comunidades de aprendizaje sintoniza muchísimo con nuestras opciones, con nuestros propósitos también de escuela, que es una escuela humanizadora, liberadora y
transformadora. Entonces, en ese sentido, hace 7 años, empezamos el camino con el proyecto de comunidades, que es un proyecto que se plantea la transformación de un centro implicando a las familias, implicando a todos los actores, y mediante unas actuaciones educativas y con el aprendizaje dialógico se van planteando estas actuaciones que van implicando a todos los actores, incluso en el proceso de aprendizaje. Estos que ven aquí son los principios del aprendizaje dialógico, que va bastante en sintonía con lo que nosotros como escuelas teresianas también nos planteamos, que son 7 principios que tienen que ver con la solidaridad, la creación de sentido, la dimensión instrumental, la inteligencia cultural, el diálogo igualitario, la igualdad de diferencias y la transformación social. Aquí he puesto el Centro de Investigación de Barcelona, también la Red de Comunidades de Aprendizaje de Latinoamérica, y a partir de estas instituciones también se ha planteado el programa Marco Included, que es un programa de investigación científica aprobado por el Parlamento Europeo. Entonces, estamos hablando de unas actuaciones que están avaladas por la comunidad científica internacional. Vamos a ver el siguiente. Entre las actuaciones que plantea el proyecto de comunidades de aprendizaje, está la formación de familiares, que en la escuela se ha venido implementando. De hecho, por las tardes en la escuela hay un grupo de madres que están haciendo la primaria también, porque para poder abordar la lectoescritura en los niños nos dimos cuenta que también las madres necesitaban también tener estimulación y también tener procesos de aprendizaje para que ellas pudieran también apoyar a sus niños. Entonces la escuela está abierta para un programa de primarias y está abierta para un programa de aprender a leer y escribir para adultos. También otra actuación que presenta este proyecto de comunidades es los grupos interactivos, que más adelante les voy a compartir en qué consisten, que es familiares en el aula de clases, colaborando en el proceso didáctico, en el proceso de actividades estratégicas que la profesora propone. También las tertulias literarias dialógicas, que estas son una actuación también del modelo dialógico que favorece muchísimo la lectoescritura, la comprensión lectora, el diálogo igualitario y el que los niños también vayan en la creación de sentido y el placer por la lectura. Y la extensión del tiempo de aprendizaje, que es el refuerzo, es el tener espacios extraescolares que a los niños les estimulen en su proceso de aprender. Vamos a la otra. Bueno, y ahora la experiencia. Ahora esto podría decir, lo anterior es como el marco conceptual prácticamente de nuestra actuación, de nuestra experiencia, del proceso de transformación que la escuela ha tenido. Y ahora me voy a centrar en el proceso de lectoescritura. Esta es la foto del primer día de clases del 2019. Este es el primer día que los niños de primer grado llegan, y ese día evidentemente no teníamos la pandemia en el escenario, sabíamos que existía y que estaba por allá, pero no sabíamos que iba a pasar el charco, como decimos. Y luego la pandemia, a finales de abril, las escuelas, como todos, hemos tenido que reinventarnos en cómo asegurar la continuidad. Pues este es el grupo que inició primer grado ese año. Vamos a ver ahora qué hicimos, ¿no? ¿Cuáles son esas actuaciones basadas en el modelo dialógico que nos han contribuido a mejorar? Vamos a la otra diapositiva. Bueno, lo primero, cuando ya tenemos el escenario de la pandemia, que es un escenario complejo, y para cualquier dirección, si ya el contexto es un contexto complejo, pues para esta escuela el tener el escenario de la pandemia, pues mucho más. Sobre todo porque incluso nos dimos cuenta que más del 80% de las familias no contaban con datos en sus teléfonos celulares para poder continuar con una virtualidad. Entonces la escuela se tenía que reorganizar, porque al no tener estas condiciones para poder asegurar una educación virtual,
pues la escuela, la gestión organizativa de toda la comunidad era muy importante. En esto ayudó que la comunidad ya venía trabajando, o sea, ya la escuela tenía un entramado de relaciones, ya tenía un proceso organizativo en el que ya contaba con las familias, ya contaba con voluntarios, ya contaba con una organización en la que se convoca a las familias y las familias participan y se implican. Entonces, en la gestión, ¿verdad? Para organizarnos ya, para enfrentar la presencialidad, lo primero fue organizarnos, plantear un poco a toda la comunidad la problemática y buscar juntos soluciones, activar más los voluntarios, el voluntariado de familias, y organizarse con madres para hacer mascarillas, charlas para asegurar la bioseguridad, porque la escuela no podía darse el lujo de permanecer en la virtualidad y en el distanciamiento ya abierto, ¿no? Sino que la escuela tenía que abrir. Entonces había que crear las condiciones para esa apertura. Veamos la otra. Entre esas condiciones era, bueno, el voluntariado, las mascarillas, conseguir para hacer más lavaderos de manos, conseguir más para cómo hacer la comida, para que los niños pudieran mantener su nutrición, activar el huerto y hacer espacios al aire libre para que la escuela pudiera abrir y cuanto antes, ¿verdad?, los niños estuvieran de nuevo en el aula de clases. Prácticamente se dio como un mes, más o menos mes y medio, en el que se trabajó como una guía de trabajo, las familias venían, pero la escuela empezó a trabajar para poder abrir lo más pronto posible. Entonces, una vez que se abrió la escuela, entonces se empezaron a reorientar y reorganizar las actuaciones educativas del proyecto de comunidades de aprendizaje. Vamos a ver la otra. Entre las actuaciones ya en el aula de clases, porque también, o sea, la escuela no podía parar, entonces una vez que ya teníamos las condiciones necesarias de bioseguridad, se hizo la apertura para implementar el proceso de grupos interactivos, que es una actuación en la que se organiza el aula con grupitos, con unos 4 grupos, o dependiendo, los grupos de la forma más heterogénea posible, y con familiares voluntarios, y evidentemente los grupos se hicieron un poco con más distanciamiento, se hizo un desdoblamiento de grupo para tener menos niños en cada grupito, y con la colaboración de voluntarios se realizan actividades de lectoescritura, actividades que la profesora prepara, y con el apoyo de papás, de voluntarios, exalumnos, de personas que colaboren, el profesor orienta las actividades, se hacen 4 actividades y al final de resolver y de trabajar esas 4 actividades, los niños ya han logrado pasar por esas 4 rondas y una vez que terminan, los niños han consolidado mucho más lo que durante la semana ellos han venido aprendiendo sobre los fonemas, sobre la articulación de palabras, sobre las oraciones cortas. Entonces, que esas actividades nos aceleraban el proceso de lectoescritura. Esta es una actuación que todavía, que en la actualidad la hacemos en la escuela y que la venimos haciendo desde el 2015, y es una de las actuaciones que nos está dando los mejores resultados. Sobre todo en la escuela se ha ido superando la deserción, el ánimo, la motivación. Para los niños es muy importante saber que llegan también sus papás a colaborar. La otra actuación, en la siguiente diapositiva, es las tertulias literarias, que esta es una de las que mejores resultados nos da en relación a la lectoescritura. Este es un espacio en el que los niños, una vez a la semana, se les asigna una literatura clásica, ellos leen libros de literatura clásica, se preparan la tertulia en una semana y en la siguiente semana los niños en un diálogo, en una lectura compartida con el profesor, van siguiendo el libro completo. Y entonces los niños tienen un cuaderno para escribir sus reflexiones sobre lo que van aprendiendo, sobre lo que les gusta del libro. En primer grado
también se hace con los papás, se les pide ayuda para que ellos vayan leyendo, alguien que lea les ayude a preparar su tertulia. Y una vez que vienen al momento de la tertulia, dialogan, comparten y traen lo que más les resaltó y traen eventos de su vida cotidiana y con eso ellos van aportando a que los niños también desarrollan la habilidad de comprensión, la habilidad de expresión oral y también al escribir cuando ellos escriben sus reflexiones en su cuaderno. Esta es una de las actuaciones que más nos está favoreciendo en la escuela porque se hace desde primer grado, desde preescolar hasta sexto grado. Además de las actuaciones del modelo dialógico, están también el que la escuela facilita un ambiente letrado, la estimulación en la clase, el ambiente de la clase, ¿no? Eso contribuye a que el niño continuamente esté en contacto con la lectura. Al iniciar la mañana, al iniciar la semana, se leen cuentos, también la biblioteca está condicionada con libros, con material para que ellos vayan estimulando y se vayan motivando, también se hace club de lectores, también la música, también la ludopedagogía, podríamos decir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estimulación para la lectura y para el lenguaje. Y también el refuerzo. En la parte extraescolar se ve que niños han tenido más dificultades y esos niños que les está costando, que requieren un poquito de un apoyo adicional, pues se quedan tanto en la biblioteca o con apoyo de alguna maestra o con algunos voluntarios para reforzar, para seguir, pasar en el día lo que en la mañana durante la jornada aprendieron, pues en la tarde lo refuerzan. Siguiente. Entonces, con estas actuaciones podemos decir que la escuela está validando ya resultados. Este grupo, esta es la foto que les puse al inicio, era la foto del primer día de clase del 2019 y esta foto fue tomada en esta semana. Es el grupo de tercer grado que estuvo en primer grado en el 2019. Las condiciones de los niños en tercer grado en estos momentos son condiciones mucho mejor en muchos aspectos. Los niños ya están leyendo, leen con fluidez la mayor parte de los niños, están avanzando hacia una mayor comprensión, están ya avanzando hacia una escritura más coherente, el porcentaje de deserción de la escuela es mínimo, se ha superado el índice de extraedad que antes existía en la escuela, la asistencia es fluida, los niños están motivados por ir a la escuela, están ilusionados por permanecer en la escuela, más bien la escuela se mantiene casi llena todo el día, entonces hay un ambiente de mucha motivación para aprender. Entonces los resultados, gracias a toda esta intervención que es de toda la comunidad, los podemos confirmar, ¿no? Y sobre todo también cuando los niños llegan al sexto grado, los niños pasan a otros colegios de secundaria y tienen un mejor nivel en lectura, en comprensión, en redacción. El objetivo es que los niños y niñas tengan la mejor educación posible y que todos los niños, y más sobre todo niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y esto nos lo refuerza el investigador y el que es el que aporta, el fundador del proyecto de comunidades de aprendizaje, que es Ramón Flecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Patricia. Me ha dado mucha emoción escuchar todo lo que es posible hacer en un contexto tan adverso como el que nos has descrito, donde no solamente nos enfrentábamos a las condiciones de la pandemia, sino también a otros problemas sociales graves como el desempleo y la pobreza de niñas, niños, familias. Así que mencionado, creo que la experiencia que nos cuentas habla mucho, primero de la importancia de lo escolar, pero también de lo extraescolar, que ustedes lo han articulado muy bien. Me gusta mucho este concepto de reinventarse que ustedes asumieron, es decir, seguir adelante con la escuela, seguir adelante con la presencialidad, reconociendo que las familias no tenían los recursos para enfrentar la educación a distancia, pero hacerlo de otra manera. Y en las pedagogías que nos has propuesto, no hay duda que queda claro que
se aprende a leer escuchando las lecturas y haciendo esfuerzos por leer. Y que en ese sentido han puesto en el centro la actividad lectora como una actividad frecuente, permanente, motivadora, combinada con un ambiente letrado en el aula, combinada con mucho esfuerzo por la motivación, incluyendo el juego. Creo que esas son ideas fuertes que nos quedan de tu experiencia. Muchas gracias, Carmen Patricia. Quisiera ahora pedir a Cristian que haga su presentación. Como hemos dicho desde el inicio de este panel, la escuela no puede sola. Enseñar a leer y escribir es muy complejo. Enseñar a leer y escribir es muy importante. Enseñar a leer y escribir es una tarea casi permanente para la escuela, para la docencia, para toda la comunidad que tiene responsabilidad en el centro educativo, pero no lo podemos hacer solo. Para la escuela, la familia es clave y con todos los miembros de la familia, obviamente a veces juegan más ese rol papá y mamá, pero todos los miembros de la familia o todas las personas que hacen el trabajo de cuidar a los niños y niñas de la familia son importantes. Así que hoy vamos a oír otra pieza clave de este engranaje que implica enseñar a leer y escribir, que es la familia. Cristian es la mamá de una niña que cursó el 2º grado durante la emergencia sanitaria en el Colegio Nórdico, aquí en Managua, y ella nos va a contar cómo vivió esa experiencia y qué podemos aprender de su experiencia. Muchas gracias por invitarme para compartirles mi experiencia en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, pues la pandemia conllevó tiempos difíciles y no estábamos preparados para este tipo de situación en ninguno de los aspectos cotidianos de nuestra vida. El ser madre de una niña que se encontraba de hecho en 1er grado, empezando el proceso de lectoescritura, representó un gran reto al tener que hacer cambio de las clases presenciales a una modalidad totalmente virtual en un inicio. Luego se combinó con una modalidad, con una bimodalidad. Pero tengo que reconocer que el inicio fue súper complicado, ya que al ser esta una experiencia nunca antes vivida, no se contaban con las herramientas para llevar a cabo un proceso satisfactorio. Este solo fue posible con el paso del tiempo y con el esfuerzo del colegio, de nuestros hijos y el apoyo incondicional de los padres y madres desde la casa, ¿verdad? En nuestro caso particular, tuvimos la ventaja que el colegio de 3er nivel los va preparando para la decodificación de los caracteres. Al mismo tiempo se trabaja en conjunto escuela-hogar para inculcar el hábito de la lectura como una actividad lúdica, donde a través de la lectura de cuentos se comparte un momento especial con nuestros hijos e hijas. En mi opinión, creo que este hábito marcó la diferencia para hacer frente de manera más fluida a esta nueva experiencia. Por mi parte, tomé la decisión de dedicarme a mi hija. Tengo que reconocer que el estar en casa ayudó mucho, ¿verdad? Porque aunque es evidente que durante la pandemia tuve que modificar mis hábitos y rutinas para involucrarme de una manera más comprometida y directa en el proceso de aprendizaje de mi hija. Esto conllevó un reto para mí, puesto que me obligó, me movió a investigar y leer mucho sobre metodologías que me permitieran hacer del estudio un momento en donde ella pudiera aprender, pero no solo aprender, sino disfrutar el aprendizaje, enfocándolo a las necesidades que se estaban presentando en ese momento. Creo que la clave, me atrevo a decir que la clave para poder sacar adelante este gran reto estuvo basada en 3 pilares, en mi caso particular: amor, solidaridad y empatía. Para mí no era fácil ver a mi hija detrás de una pantalla viendo a sus amigos y no poder jugar, divertirse con ellos como antes lo hacía en el colegio. Esto me llenó de energía, motivación y fuerzas, y sacar fuerzas, ¿verdad? Dentro de tanta desgracia, para dedicarme al 100% a ella y empezar a convertirme en una maestra en casa. Una de las herramientas que me ayudó mucho en este proceso fue la lúdica. Creo firmemente que lo más importante en el proceso de aprendizaje inicial es que los niños aprendan jugando y el estudio no sea algo estresante para ellos. Creando hábitos o rutinas de estudio
crear hábitos o rutinas de estudio es otra herramienta necesaria para obtener resultados positivos. De igual forma, utilizar un vocabulario sencillo cuando estamos explicando un tema es de vital importancia para el proceso, porque nuestros niños y niñas, en mi opinión, son como una hoja en blanco, ¿verdad? Que imprimen nuestras palabras tal y como las decimos. Entonces, por eso creo que tenemos que buscar un vocabulario sencillo y no utilizar palabras que ellos no entiendan, o un vocabulario rebuscado, porque es entonces cuando, si nosotros utilizamos un vocabulario sencillo, le estamos generando confianza en el aprendizaje y una mayor comprensión, evidentemente. Bueno, la pandemia tuvo muchas cosas negativas, pero creo que también nos brindó la oportunidad de involucrarnos de una manera activa en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Y recordar que pues el hogar es la primera escuela, es donde se aprenden las habilidades blandas y se fortalecen las habilidades duras. Agradezco mucho al colegio, ya que tuvo la capacidad de adecuarse a la situación, sacando adelante a la educación, a los padres y madres que nos tocó ponernos la camiseta y sacar adelante la labor, ¿verdad? A organizaciones como Red Lake, que fomentan de manera activa la educación en nuestra niñez. Y evidentemente mi mayor agradecimiento es para los héroes de esta historia, que son nuestros hijos e hijas. Creo que se portaron a la altura y se siguen portando a la altura, y atravesaron y siguen atravesando como grandes guerreros momentos duros con esta pandemia. Para ellos creo que es el mayor reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. A mí también me emociona oírte, sobre todo cuando dices que te convertiste en una maestra en casa como un acto de amor. Esa sería la síntesis de lo que he escuchado. Creo que nos has dicho algo bien importante. Yo tenía tiempo, pero creo que estar en casa fue para muchos también una oportunidad de tener un poco más de tiempo con nuestras niñas y niños. En tu caso, lo que oigo es una mamá que modificó sus rutinas, no solo porque tenías más tiempo en casa, sino porque reconocías que tu hija tenía otras necesidades. Me gusta mucho lo que cuentas de cómo acoplaste tu trabajo con el de la escuela, es decir, hiciste esa alianza y reconoces que ellos te apoyaron, la escuela te apoyó, pero también que tuviste la necesidad de aprender y tomaste la responsabilidad de aprender de algo que no sabías cómo hacer, pero que estabas inspirada a hacerlo, como bien dices, por solidaridad, por empatía, y me gusta mucho el reconocimiento que hace al heroísmo y a la resiliencia de niñas y niños. No hay duda que todas coincidimos que ellas y ellos fueron unos grandes héroes en este proceso de adaptarse a una realidad difícil, desconocida, compleja, traumática, y salieron adelante con nuestra ayuda, pero también con sus propias capacidades. Gracias por ese reconocimiento a niñas y niños. Sin duda alguna, también, como hemos dicho a lo largo de este panel, enseñar a leer y escribir es una tarea compleja, requiere un conocimiento científico, requiere el uso de la evidencia, requiere un trabajo de investigación, de reflexión, de análisis, requiere un aprendizaje. Y ese es el trabajo de quienes hacemos investigación, es también el trabajo de quienes acompañamos estos procesos como metodólogas, como pedagogas, como investigadoras, como amigas, como animadoras del proceso de enseñar a leer y escribir. Ese es otro rol que queremos destacar aquí en el panel, y para ello hemos invitado a Alejandra Vigil. La magíster Alejandra Vigil es la directora de educación de un centro de emprendimiento social denominado Barrilete. Gracias por la presentación y por tenerme aquí. Soy Alejandra Vigil Morín, soy psicóloga educativa, maestra e investigadora. Y les quiero contar hoy un poco sobre la experiencia de Barrilete durante la pandemia. Barrilete es una empresa de innovación social que desarrolla soluciones a problemas sociales a través del diseño centrado en el ser humano y la comunicación para el cambio social.
En alianza con diferentes organizaciones y actores sociales, trabajamos para llevar recursos educativos a niños y niñas en la región centroamericana. Durante la pandemia, nuestro trabajo, más bien reforzamos nuestro compromiso con la creación de recursos de uso abierto bajo las licencias de Creative Commons. Por esto publicamos en nuestras plataformas digitales de forma gratuita videoclases, hojas de actividades, libros de trabajo, historias animadas, etc. Solamente en YouTube la vista de estos recursos suma 60.000. Además de este trabajo, en el contexto de la pandemia, desarrollamos una serie de clases radiales junto a nuestro aliado Proyecto Alianza, a ejecutarse en zonas rurales de Nicaragua y El Salvador, y pronto se va a ejecutar también en Guatemala. Nosotros ya habíamos trabajado esta relación junto con Proyecto Alianza, estábamos trabajando en una aplicación digital para el desarrollo de la lectoescritura, pero que funciona offline en zonas rurales de Nicaragua, donde no hay acceso a internet, pero tampoco a señal del celular. Y estábamos colaborando en este proyecto cuando surgió la pandemia, ¿no? Y entonces dijimos, realmente el trabajo de la investigación y de las organizaciones como las nuestras no es imponer lo que nosotros creemos que sería mejor para el aprendizaje, sino escuchar las necesidades del contexto, escuchar lo que hay, con lo que podemos jugar en el contexto y de esa manera poder diseñar las intervenciones que mejor se adapten. Es por eso que pasamos de una intervención high-tech, digamos, de alta tecnología, como una app personalizada, a una iniciativa low-tech o de baja tecnología como la radio. Entonces, nuestros aliados consideraban que un área fundamental de su trabajo era la lectoescritura y en particular estaban teniendo grandes problemas con la comprensión. Para darle un poco de contexto, estas son zonas rurales donde los niños y niñas viven en situaciones de extrema pobreza, muchas veces no tienen apoyo en sus casas para hacer sus tareas, sus padres y cuidadores tal vez tampoco han tenido la oportunidad de asistir a la escuela, entonces es muy limitado el apoyo que pueden dar, sobre todo cuando la escuela simplemente se cancela y no hay un plan B sobre qué hacer. Entonces Proyecto Alianza necesitaba que la educación continuara. Proyecto Alianza se asegura de dar oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela, de reforzamiento escolar. Y además de trabajar el tema de lectoescritura y comprensión, trabajan temas transversales como género, salud y educación ambiental. Entonces nos contactaron con esto en mente, ¿no? Esta necesidad de trabajar el tema de comprensión. Trabajan con niños además que tienen que faltar a la escuela porque viven en zonas cafetaleras, entonces tienen que acompañar a sus padres al corte de café, lo que significa que pierden al menos 2 meses del año escolar. Entonces estaban enfrentándose a muchos retos, obviamente al no tener acceso a internet, muchas veces ni siquiera acceso a electricidad, era muy limitado lo que se podía hacer a distancia. Entonces diseñamos estas clases radiales, cada ciclo de clases radiales cuenta con 4 episodios. 3 de esos episodios son sobre comprensión. El primero es de nivel literal, luego inferencial, luego crítico, y el 4.º episodio de cada ciclo es de escritura creativa. En pantalla pueden ver las videoclases y el libro de trabajo. Y como les dije antes, nosotras estamos comprometidas con el uso de recursos educativos abiertos. Creemos que estamos aquí para servir a la comunidad más amplia y por eso todo lo que nosotras creamos es de uso libre y gratuito. Lo pueden encontrar en nuestras distintas plataformas. Si avanzás, Milagro, porfa, les puedo enseñar el libro de actividades, esas son las historias animadas. La siguiente, por favor. Y ahí pueden ver una capturita pequeña del libro de actividades. Entonces lo que hacíamos era, espero que no estén oyendo ese ruido de la calle, lo que hacíamos era diseñar un libro de actividades para cada ciclo radial y nuestro aliado Proyecto Alianza se encargaba de entregar estos libros de actividad en la comunidad. Cada libro de actividad nos costó menos de 10 córdobas en impresión, lo que lo hace una iniciativa que pueda escalar. Entonces los niños y niñas sabían qué día se iba a presentar qué episodio. Cada episodio se repetía 2 veces en una semana para que tuvieran oportunidad de verlo.
Los episodios son de 30 minutos y contamos con el apoyo de otras organizaciones como Libros para Niños, por ejemplo, para las lecturas que utilizamos, y Plaza Sésamo, que es otro gran aliado de nosotros, que nos facilitó el acceso a material educativo sobre temas de salud, y más adelante con los huracanes ETA y IOTA, además de la pandemia, también nos permitieron abordar temas psicosociales que son muy importantes para nosotras. ¿Qué más les cuento sobre los ciclos radiales? Bueno, realizamos 4 ciclos de 4 episodios cada uno. En total, cada ciclo dura 2 horas, 30 minutos cada episodio, y participaron 9.000 estudiantes. Esos son de los que nosotros tenemos registro, es decir, los que estaban apuntados dentro de la base de datos de Proyecto Alianza, pero como les dije, esta información está también libremente en internet, entonces el número debe ser más alto. De estos 9.000 niños y niñas que participaron en las comunidades rurales de Nicaragua, luego en El Salvador y ahora en Guatemala, el 80% realizó el libro completo de actividades. Los demás solo completaron una parte. Además de eso, nos dimos cuenta que, como les había contado al inicio, en un entorno de tanta vulnerabilidad, los mamás, papás y cuidadores también se involucraron y sacaron provecho de estos espacios, y de hecho logramos registrar que 6.000 padres, madres o cuidadores también participaron de estos espacios. Estas clases radiales pretendían desarrollar la comprensión lectora, pero ¿cómo desarrollas comprensión lectora en espacios donde no hay acceso a libros, ¿no? Entonces, uno de los mejores indicadores de comprensión lectora en el futuro es la comprensión narrativa. Así que creemos que no limita, no tenemos que esperar a que los niños y niñas sepan decodificar para poder empezar a trabajar la comprensión lectora, y tampoco necesitamos esperar a tener el contexto ideal donde todos los niños y niñas tengan acceso a una variedad de libros de texto para poder empezar a desarrollar la comprensión lectora, sino que los textos eran narrados en la radio, y se hacían preguntas antes, durante y después. Como les digo, en cada episodio las preguntas eran de distintos niveles de comprensión. El objetivo de separar esto era también para modelarle a padres, madres, cuidadores y sobre todo a las maestras y facilitadoras comunitarias qué tipo de preguntas responden a qué tipo de nivel de comprensión. Además de lo que les decía, nosotros trabajamos con niños y niñas que a pesar de estar en tercer grado todavía no codifican o decodifican. Entonces era muy importante para nosotras que estas clases radiales se pudieran adaptar a los niveles de lectoescritura en los que estaban todos los niños y niñas. Entonces, si descargan el libro de actividades, pueden ver que muchas de las preguntas pueden ser respondidas con dibujos, de manera que todos los niños puedan beneficiarse de estos espacios de comprensión. Lo mismo para las actividades de escritura creativa. También les quería comentar sobre las historias animadas. En estas historias animadas hablan de temas diversos como educación sexual, prevención de abuso sexual. También hemos retomado algunas leyendas e historias propias de las comunidades, y puesto este recurso, convertido este recurso en una oportunidad de aprendizaje para reforzar sobre todo las habilidades de lectoescritura inicial. Como les decía, para nosotras recurrir a la tecnología debe ser con la única idea en mente de poder asegurar acceso a más personas y de mayor calidad. No se trata de meter tecnología solo porque es lo que está de moda, porque es lo que todo el mundo está haciendo, o porque creemos que como es más avanzado, eso va a repercutir en aprendizajes más duraderos en los niños y niñas. La educación y tecnología tienen el potencial de cerrar o agrandar la brecha entre los niños y niñas en distintos estatus socioeconómicos. Entonces, es una habilidad, es una herramienta que se tiene que usar con cautela, y lo más importante, creo yo, que guía nuestro trabajo es esto, es conocer a nuestro contexto, responder a las necesidades de los niños y niñas con las que trabajamos, de sus cuidadores, de sus docentes, y entender la cultura alrededor, de manera que lo que nosotros ofrezcamos sea relevante para ellos y ellas, sea respetuoso con sus formas de ver el mundo, pero que también les dé herramientas prácticas, y que no sirva más bien para alejarlos de la educación. Como les dije, toda esta información la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify, están todas las clases radiales, incluso tienen
las pausas para que los niños y niñas realicen las actividades durante la clase radial. Pueden descargar también los libros de actividades e imprimirlos en una impresora normal de casa o hacerlo a mano, e igual todos los otros recursos que hemos creado como las historias animadas. Entonces les invito a utilizarlos, a compartirlos con quien crean que sea necesario, y muchas gracias de nuevo por este espacio. Muchísimas gracias, Alejandra. Me parece que has presentado una gran riqueza de recursos que tenemos de Barrilete, y yo diría que lo que nos dice Alejandra, por un lado, destaca que las tecnologías son más variadas de lo que solemos escuchar. Solemos tener la idea de que la tecnología es la computadora o las transmisiones a través de internet, pero me gusta mucho destacar, como ella lo hace, la importancia de la radio y la importancia de otros recursos que pueden llegar a nuestras manos en forma relativamente fácil y a veces, y en la mayoría de los casos, gratuita, que están disponibles en un montón de medios. Algunos pues obviamente están en internet y hay que acceder a ellos, pero ya una vez que los hemos puesto en nuestras computadoras o en nuestros celulares, los podemos usar. Yo diría que hay más de lo que estamos aprovechando. De hecho, la Red Ley tiene muchísimos recursos, y todas las otras organizaciones que están trabajando en Centroamérica en el marco de la mejora de la enseñanza de la lectoescritura tienen un repositorio muy amplio. De hecho, la organización de la que soy parte como investigadora, CIACES, tiene una biblioteca completa de recursos. En la Universidad Centroamericana hay muchos recursos. Hay muchos recursos hechos precisamente para la docente del aula, hay muchos recursos para las familias, hay muchos recursos para las direcciones de los centros que quizás no se están aprovechando. Como bien dice Alejandra, el éxito de Barrilete ha sido ponerlos en uso. 9,000 niños y niñas, si mal no escuché, y una amplia cantidad de docentes y centros fueron usuarios de los recursos que produjeron. Creo que el éxito de Barrilete fue poner en uso todo lo que han producido. Y yo diría que lo que nos invita a hacer Alejandra es a usar más todo el potencial de recursos que hay y que a veces por falta de tiempo, por falta de información, por no comprender muy bien tal vez que han sido diseñados para el aula, que no han sido diseñados para otra cosa más que para ayudar a la docente, no los estamos aprovechando. Así que creo que la invitación con la que concluyó Alejandra es muy pertinente. Ahora voy a pedir a Amalia que nos ayude a ver a manera de resumen, a manera de englobar todas estas experiencias, su mirada. Amalia es especialista y asesora en desarrollo infantil y juvenil. Es una colega que nos va a hablar de las potencialidades y los desafíos y las lecciones aprendidas como antecedente para después tener nuestra conversación con el público. En este día, entonces, voy a compartir con ustedes, a partir de las experiencias que se han presentado el día de hoy, los potenciales desafíos y las lecciones aprendidas en la enseñanza de la lectoescritura en educación inicial en tiempos de pandemia. El contexto pues de la pandemia de COVID-19 interrumpió la provisión de educación a una escala sin precedente en los sistemas educativos de todo el mundo. Y en este sentido, pues la Internet y la educación virtual fueron un aliado en los sistemas educativos para hacer frente a la crisis y continuar con la labor. Sin embargo, en los casos donde no había Internet y la conectividad no era posible, la educación bimodal en alternancia permitió hacer esta labor, ¿sí? En Nicaragua, la educación remota de emergencia fue la respuesta para garantizar la educación a los niños en medio de la pandemia, y sin directrices claras por parte del Ministerio de Educación de Nicaragua, las escuelas tomaron sus propias decisiones en una negociación conjunta entre los diversos actores del sistema educativo. Siguiente. Frente a este contexto, entonces surgió el desafío de los maestros, quienes se vieron enfrentados
a nuevos desafíos, a cambios que debían hacer para garantizar la educación en un contexto que era totalmente nuevo. Los maestros, entonces, especialmente los de educación inicial, se vieron confrontados porque los niños en educación inicial, pues, están aprendiendo a leer y a escribir, y los primeros años pues son claves en la enseñanza de la lectoescritura, y además porque los expertos esperaban que las afectaciones por COVID-19 tuvieran un impacto negativo en las habilidades de lectura en los estudiantes en los primeros grados. Frente a este desafío, entonces surgen estas prácticas educativas como las que se mostraron en el día de hoy en el panel, en el siguiente. Pero quiero resaltar que la respuesta a estas prácticas, a este contexto, a este desafío que suscitó, fueron prácticas educativas innovadoras que emergen de una continuidad de prácticas que ya se venían realizando, pero que se reconstruyen a partir de nuevos eventos como la pandemia. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto que han mencionado cada una de las participantes que han sido convocados el día de hoy. Y eso fue parte y clave del éxito para lograr dar respuesta en medio de este contexto y del desafío que suscitó en la enseñanza del aprendizaje de la lectoescritura inicial. Es importante también resaltar que el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura es un esfuerzo conjunto que involucra varios actores, como la sociedad civil, organizaciones y fundaciones, empresas como la que acabó de exponer nuestra compañera Alejandra Vigil Barrilete, la comunidad, los padres, directivos, maestros, familias y niños. Siguiente. Ustedes ya escucharon las experiencias y voy entonces a retomar, aunque son prácticas educativas que se dan en contextos diversos y en lugares distintos, tienen algo en común. Y me tomé como la tarea de revisar qué era eso en común que tenían estas prácticas presentadas el día de hoy. Esos elementos en común y que resultaron ser exitosos para dar respuesta tienen tres componentes, por así decirlo. Un aprendizaje centrado en el estudiante, una alianza familia-escuela y la lectura conjunta como estrategia privilegiada para la enseñanza de la lectoescritura. Ya me voy entonces a remitir a explicar cada una de ellas a mayor detalle. Siguiente, por favor. El aprendizaje centrado en el estudiante. Como ustedes pudieron escuchar y apreciar en el día de hoy, a partir de la experiencia del lectómetro de cuentos, en la que los niños tenían esa libertad de elegir qué tipo de cuento, si leer un cuento o una fábula, escribir un resumen de manera libre. Estas prácticas que dan libertad al estudiante fomentan la autonomía y fomentan algo muy importante que debería ser el objetivo de la enseñanza de la lectoescritura. No va a detener en el de la lectura, y es la lectura por la lectura. Es decir, leer por gusto, por placer, por enriquecimiento personal. Muchas veces enseñamos a leer de una forma instrumental, es decir, enseñamos a leer con otras finalidades. Para estudiar, para buscar información, para responder a un examen y no por el disfrute o el enriquecimiento personal que esto facilita. Entonces, acercarse, permitirle al niño que se acerque al texto que le llama la atención a través de múltiples formas, como nos lo expuso también la compañera Carmen, en la cual ellos podían a través de la lúdica, del arte, del dibujo, acercarse a la lectura. Entonces genera que sea una experiencia significativa, como mencionaba también la madre de familia, lúdica, llamativa, y es importante entonces porque a decodificar se aprende, pero
la experiencia por la lectura no se aprende, sino se llega a ella, y se llega a ella por el disfrute, por el sentimiento, por el contagio, por la práctica. Otro elemento que quiero resaltar aquí en el aprendizaje centrado en el estudiante es que investigaciones al respecto han mostrado que desde la teoría de la autodeterminación, la lectura autorregulada genera motivación intrínseca y la regulación necesaria para claves para el éxito del aprendizaje posterior. En ese sentido, se lee porque se involucra en ella, porque se disfruta, y genera regulación porque puede ser que inherentemente no sea agradable, pero se reconoce el valor de la lectura. Esto entonces genera un fruto a largo plazo que repercute en el aprendizaje futuro, pero también en el bienestar psicológico. Entonces es importante, y una de la clave allí es que este aprendizaje centrado en el estudiante fomenta la autonomía y tiene pues múltiples beneficios, especialmente en la enseñanza de la lectura, en leer por leer, la lectura por la lectura. Otro de los aspectos que mencioné en común en estas prácticas presentadas el día de hoy es el siguiente, y es la lectura conjunta como una estrategia privilegiada para la enseñanza de la lectoescritura en educación inicial. Si ustedes buscan, hay múltiples investigaciones que resaltan los beneficios de la lectura conjunta, porque favorece el desarrollo del lenguaje, amplía el vocabulario, amplía los conocimientos del mundo de los implicados, lo cual es tan importante para la comprensión. Sin embargo, las investigaciones también resaltan algo muy importante, y es que no es por sí sola la lectura conjunta la que genera unos beneficios, sino que es la interacción, es lo que ocurre durante esas interacciones sociales que se dan en torno al texto en estos momentos de lectura conjunta. Aquí hablamos de interacciones enriquecidas. Esas interacciones enriquecidas deben estar caracterizadas por diálogos en torno a lo leído, comentarios que clarifican, que resumen, donde se hacen preguntas abiertas que implican un pensamiento activo, que facilitan la elaboración de inferencias, las inferencias claves para la comprensión lectora. Voy a mencionar como lo que planteo, lo que entiendo por inferencia, las inferencias como esas representaciones mentales que el lector o el oyente construye al momento de enfrentarse a un texto, con la información que el texto le ofrece, pero aquella que no está allí de manera explícita y que debe elaborar a partir de sus conocimientos o su experiencia. Entonces, estos encuentros donde se facilita, donde se promueven este tipo de interacciones, de intercambios, de conocimiento, de diálogos, de reflexiones, como la experiencia que nos contó Carmen Patricia con estos encuentros literarios, con estos espacios de diálogo, y ella mencionó que era la que más resultado le daba, es precisamente por esto que estoy mencionando. Esto implica, para que realmente la lectura conjunta surta un efecto y ayude a desarrollar realmente la comprensión, es necesario hacer un cambio en esas concepciones que se tienen sobre el niño como aprendiz, el adulto o el docente como mediador y el texto. Aquí es importante ver que el niño es un agente activo en su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? La lectura, como decía la doctora Ana Patricia Elvir, no solo como desciframiento, sino la lectura como comprensión, como búsqueda del sentido, y el docente o el niño como un mediador entre el niño y el texto para la comprensión, y no solo como un transmisor de conocimiento. Para que una práctica sea transformada, es necesario que sea reflexionada. Y este encuentro nos permite poder reflexionar sobre eso que hemos hecho para continuarlo o al contrario, cambiarlo. Otra de las, otra de las
los elementos en común que mencioné que había encontrado en las experiencias que compartieron el día de hoy en este panel es la alianza familia-escuela. Las investigaciones recientes sobre la enseñanza de la lectoescritura en este contexto de pandemia en Centroamérica y Suramérica muestran que la implicación de los padres y de la familia resultó ser clave en el aprendizaje de la enseñanza, en el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura en medio de la pandemia. Pero ¿por qué ocurre esto? Y esto parte del reconocimiento y siguiendo pues a Wenger, quien propone una teoría del aprendizaje social, es que el aprendizaje es fundamentalmente un fenómeno social que surge de la participación activa en comunidades de prácticas. La familia y la escuela son comunidades de prácticas donde yo puedo participar de manera activa y en esa participación voy formando mi identidad. El compromiso es la clave allí. Y para que haya ese compromiso es necesario que se den varias cosas que se dieron en alguno de los contextos que mencionaron aquí y me voy a remitir nuevamente como para ir contextualizando de lo que les estoy hablando. La experiencia comentada por la exdirectora de un centro, Carmen Patricia, que mencionó por qué ellos tuvieron éxito y lograron dar continuidad. Y es que para que haya un compromiso, que es lo que siempre buscamos, sabemos que la alianza familia-escuela es clave en los procesos de aprendizaje y más en la lectoescritura porque los niños todavía están allí en el contexto familia mucho tiempo, es porque hay mutualidad, hay competencia y hay continuidad. Les voy a dar un ejemplo. En la mutualidad se vio como a través de medios interactivos, tanto físicos como virtuales, había un encuentro permanente que facilitaba el acceso mutuo en el tiempo y en el espacio, como los encuentros semanales, las tertulias literarias. En el caso de la madre de familia, ella mencionó cómo había una plataforma, la otra docente que nos comentó sobre el lectómetro de cuentos también nos contó cómo había allí una plataforma ya en el colegio que facilitaba esa comunicación. Entonces había ya una mutualidad, es decir, un medio interactivo que facilitaba el acceso mutuo en el tiempo y en el espacio. La otra de los elementos que ayuda a desarrollar ese compromiso en las comunidades de práctica es la competencia. La competencia en el sentido de que cada uno se implicaba en actividades de acuerdo a un rol asignado, ¿sí? Entonces se establecían también niveles de actuación, quién iba a ser el docente, qué iba a ser el padre, qué iban a hacer los niños, cómo lo iban a hacer, qué actividades, cuándo iban a hacer las actividades, cómo las iban a realizar, y cómo querían también hacerlas. Y se establecían estos niveles de actuación de acuerdo también a la competencia de cada uno. Pero esto no se realizaba de manera esporádica, sino había una continuidad. En ese sentido es importante reflexionar que si queremos lograr esa alianza familia-escuela, que es fundamental, entendiendo el aprendizaje como un fenómeno social, que sean comunidades de práctica, pues no deben operar separado familia y escuela y comunidad, sino deben concatenarse en un espacio de negociación y se deben generar entonces compromisos. Y el compromiso surge de tener estos medios de mutualidad, competencia y continuidad que les ilustré con los ejemplos que los expositores de las experiencias del día de hoy nos han ilustrado. En ese sentido, siguiente, por favor. Hay algo importante y es que hay que negociar y no imponer. Y esa también es la clave con todo lo que se hizo en estos contextos. Me voy entonces ya a remitir a las conclusiones a partir de esto, como menciona Buenaventura Sousa Santos, ¿qué nos viene a enseñar el virus?
esta cruel pedagogía del virus nos viene a enseñar algo. Y es que es necesario fortalecer esas comunidades de práctica, esa alianza familia-escuela, ver la familia desde la potencialidad y no desde la carencia. Las familias tienen historias, tienen narraciones que pueden ser compartidas con los niños en sus contextos. La familia tiene la capacidad de adaptación y de ajustar sus tiempos y espacios para brindar ese acompañamiento. Pero aquí es clave la negociación, no la imposición. No desplazar la responsabilidad a la familia, sino trabajar de manera conjunta en la consecución de los objetivos académicos. Si bien la pandemia también visibilizó de una forma más evidente las brechas que ya existían, es importante garantizar el derecho a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades. Para ello, el Internet no es un lujo, es necesario. El acceso a Internet y a los medios de conectividad son necesarios para poder acceder a diversidad de material con el que se cuenta en la región, que como nos mencionó la doctora Ana Patricia y Alejandra, están allí, pero que muchos niños no pueden, ni familias, ni centros educativos pueden acceder a ellos porque no tienen la manera. Es importante entonces garantizar esta conectividad a Internet, pero desde una alfabetización digital crítica, para conocer sus usos, pero reflexionar también sobre sus riesgos y oportunidades. Otra de las cosas importantes que aprendimos durante la pandemia es que el rol del mediador es fundamental y que no solamente median los docentes, sino también hay otros adultos que pueden hacer ese rol de mediación. Por ello es importante desarrollar capacidades en los adultos que asuman este rol para que realmente puedan estimular la expresión de lo leído, escuchar los comentarios de los niños e incorporarlos y hacer preguntas que generen un pensamiento no solamente de lo literal del cuento, tal cual lo que dice el cuento, de qué color era tal cosa, cómo se llamaba tal otro, sino que lleven a pensamientos de orden superior, a relacionar información, a establecer relaciones causales, conocer o conectar las emociones de los que experimentaron los personajes, por ejemplo, en la narración con lo que ellos viven, con el contexto. Esto es muy importante. Y también desarrollar de manera sistemática formas de evaluar estos niveles de comprensión. Otra de las cosas que es importante es proveer múltiples textos y mediante diversos medios a los niños. Ello facilita lo que mencioné anteriormente, el desarrollo de la autonomía, pero también permite el placer de la lectura por la lectura, en el sentido de que el niño puede acercarse a los textos que le llaman la atención, no solamente proveer diversos tipos de textos narrativos, informativos, que estén en distintos medios y que sean accesibles para todos independientemente de su condición étnica, racial y funcional. Si se tiene en cuenta lo anterior, podríamos concluir ya que teniendo en cuenta los desafíos que suscitó la pandemia y las oportunidades que esta nos deja, si apuntamos a los puntos anteriormente mencionados, es posible construir sistemas educativos resilientes e inclusivos, que son como la clave y el llamado que nos hace la UNESCO para un futuro. Muchas gracias por su atención. Primero agradecer a Amalia su excelente síntesis, creo que nos ha ayudado a ver en el contexto global las lecciones y de las experiencias que nos han compartido. Y ahora quiero comentar que tenemos preguntas en el chat, pero hay dos en particular que me gustan y quisiera proponer para respuestas colectivas de las panelistas y también del público, porque hay más experiencias que compartir. Nevero Porta, coordinador regional del Caribe Sur de Nicaragua, nos cuenta lo siguiente. Dice él: trabajamos en contextos rurales donde solo hay un maestro que trabaja toda la primaria en multigrado especial. Por la cantidad de grados de 1 a 6 a sexto, no hay educación inicial, es decir, los niños entran directamente al primero. Y estamos haciendo esfuerzos por promover la lectura comprensiva, pero los resultados EGRA 2021 son muy bajos. ¿Qué idea nos pueden dar para mejorar la lectoescritura? Creo que sabemos bastante de qué hacer en el ámbito rural, sabemos bastante de qué hacer en los ámbitos multigrado, e invito
a quienes están participando de esta presentación, que nos aporten conocimiento que tienen sobre el tema, pero también creo que tanto Carmen Patricia como Aidalina, como Alejandra y Cristian pueden hacer sus propios comentarios. Así que pido que levanten la mano sobre eso, y eso se conecta con la otra pregunta que nos están haciendo acá, que es una pregunta de Rafa. Rafa nos dice que ¿cuáles son las prácticas que ustedes, las expositoras, piensan que deben trascender el contexto de la pandemia e incorporarse permanentemente a la escuela? Entonces, pido el favor de que nuestras expositoras me levanten la mano a quienes quieran hacer alguna anotación a la pregunta que nos hace Never sobre ambiente multigrado y educación rural y falta del nivel inicial, que es una cosa bien importante. Es decir, ahí hay una complejidad mayor todavía. Y luego sobre qué de todo lo que hemos dicho creemos que debe trascender la pandemia. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, sobre la pregunta del ambiente en un contexto rural y el tema multigrado, y bueno, son desafíos que son bastante similares a la experiencia que nosotros hemos tenido. O sea, la escuela sí que tuvo bastante tema de extraedad. Sin embargo, no teníamos un programa multigrado. Pero sí, yo lo que puedo decir es que es muy importante la alianza con la familia como primera acción, ¿no? Y luego sí es importante, creo yo, activar otro tipo de organizaciones de cara a las metodologías, a la estructura del ambiente del aula. Y a nosotros el resultado mayor que nos ha dado ha sido el activar voluntarios, personas voluntarias que puedan colaborar en el quehacer del proceso metodológico didáctico, ¿no? En el aula de clases. Entonces, los grupos interactivos, que es esta actuación que compartí en mi parte, es precisamente una actuación que favorece la inclusión, que favorece que la mayor parte de niños aprendan incluso de forma heterogénea. Creo que puede ser una actuación que puede dar buenos resultados. Y Muchas gracias. en la siguiente pregunta, ¿qué cosas se pueden permanecer? Yo creo que la pandemia nos llevó a una parte organizativa, pero lo que tiene que ver con el exponer al niño a la parte de la lectoescritura, la parte de la literatura, la parte del compartir, a la parte de esa lectura compartida dialogada, creo que eso, si lo incorporamos en nuestra jornada de clases, si la incorporamos en horarios, esto va a dar un logro mayor. O sea, yo creo que el tener esas experiencias en las que los niños intercambien con la lectura y esta parte de las tertulias, ¿no? Nosotros le llamamos tertulia, que es lectura compartida de libros clásicos. Esto permanece en la escuela hasta hoy. Muchas gracias, Carmen Patricia. Quiero pedirle a la doctora Melba Castillo que nos cuente qué propuestas hay de las que ha trabajado CIASA en su investigación sobre el método FAS y la experiencia en multigrado. Sobre el tema multigrado, indudablemente es más complejo. Lo que nosotros nos encontramos es que efectivamente la maestra que tiene que atender 6 grados le cuesta mucho atender un primer grado en específico, que es lo que toma más tiempo y es lo que el método FAS más señala, ¿verdad? El tema del primer grado, que ustedes han dicho cosas excelentes. Me parece a mí que la experiencia de la profesora de Fe y Alegría sobre el tema de los lectómetros me parece que se puede hacer en cualquier ámbito, multigrado o escuela regular, se puede hacer perfectamente. Lo que nos invitaba Carmen Patricia a la participación de la comunidad es uno de los elementos más importantes de lo que dice la experiencia de trabajo con multigrado. En multigrado, si no se trabaja con las familias y si no se hace como
porque ahí si no se hace con las familias no resulta bien. ¿Por qué? Porque generalmente estamos hablando de familias que no tienen un ambiente letrado como el que puede haber en la escuela. Entonces, la invitación a visitar la escuela, a conocer la escuela, a interactuar con la maestra, me parece que en el aula multigrado es un tema que tiene que funcionar con mucho más rapidez y mucho más énfasis que en otros ambientes. En todos es importante, pero en el aula multigrado es mucho más porque necesitamos mucho refuerzo de los padres. Quizás la recomendación más importante en el caso de las escuelas multigrado es tratar de que el primer grado sea un primer grado exclusivo. Y los otros grados a lo mejor se pueden hacer multigrado, pero tratar del primer grado exclusivo para que los niños puedan aprender. Dice Helen Abatzi, a quien hemos escuchado muchas veces, que leyendo todos los días 20 minutos los niños aprenden a leer, pueden aprender a leer en 6 meses, sobre todo un lenguaje más transparente como es el español. Y creo que en este momento tenemos mucha más disponibilidad de recursos de la que tuvimos al inicio de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melba. Así que, Alejandra, te doy la palabra para tus últimos comentarios. Gracias. Gracias. Sobre la primera pregunta, yo creo que además de todo lo que dijeron antes, que es súper cierto, a veces las familias se sienten inseguras sobre la capacidad que tienen para incidir en el desarrollo de sus propios hijos e hijas y sienten que es algo que solamente se puede hacer en la escuela, que en la escuela se aprende y fuera de la escuela no pasa nada. Y realmente, si nos ponemos a pensar en lectoescritura emergente, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la casa, desde juegos con el cuerpo, con equilibrio, aún si no hay acceso a libros de texto, también contar historias, canciones, rimas, rutinas de pensamiento que también están en el material que ha creado SIACES, Like Reads y la Red Ley. Y para responder la pregunta de Rafa sobre con qué cosas nos deberíamos quedar después de la pandemia, yo pienso que la más importante ha sido esta toma de conciencia sobre el bienestar, esta discusión pública sobre el bienestar, sobre salud mental, sobre habilidades socioemocionales. Son cosas con las que nos tenemos que quedar, que no solamente aplican a contextos de emergencia, sino que los niños y niñas se enfrentan a adversidades siempre y la escuela siempre debe de ofrecer oportunidades para darle respuesta a eso y luego ver la educación a distancia también para otros contextos de emergencia, en desastres naturales, en contextos de conflicto, de refugio, de exilio, etc. Llevar la educación donde realmente hace falta. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Lo que hemos escuchado hoy es que la pandemia nos ha colocado en un contexto muy complejo. No obstante, el compromiso y la voluntad hizo posible que continuáramos haciendo educación y que continuáramos manteniendo en ello la búsqueda de la calidad. En la mayoría de los casos se optó por la presencialidad. Se reconoce que las limitaciones de recursos eran grandes para que fuese posible la educación a distancia, pero entonces hubo que reinventarse, es decir, la presencialidad, pero haciendo otras cosas, de otra manera, con creatividad, sortear las diferentes dificultades que surgieron de la emergencia y que no eran solamente no poder ir a clases, sino que entrañaban los duelos, el riesgo propio de contagiarse tanto de docentes como de niñas y niños y familias. Lo que dice la evidencia sigue vigente, aún en un contexto de emergencia. Enseñar a leer y escribir debe tener como centro la comprensión. Esto implica también no solamente enseñar con ese propósito, sino también enseñar manteniendo en alto la motivación, que fue lo que hizo Aidalina con el lectómetro. El aprendizaje debe ser activo e involucrar la participación, de nuevo como lo hizo Aidalina con el diario de cuentos y Carmen Patricia y sus colegas con los grupos interactivos y las tertulias literarias, el aula letrada o el hogar letrado, y ahí la experiencia de Cristian es muy relevante, fueron facilitadores en ese proceso, igual que el apoyo de la comunidad, los recursos de apoyo
apoyo a la enseñanza de la lectoescritura son múltiples, están dispersos y en condiciones de emergencia hay que hacer aún mayor uso de ellos. Eso abarca no solo los recursos que investigadores, centros y grupos nos ponen a disposición, sino también otras tecnologías como la radio y una multiplicidad de estrategias que cada vez se van enriqueciendo a medida que vamos compartiendo conocimientos y vamos intercambiando. Esa es la experiencia de Barrilete y ojalá que la podamos aprovechar. Los niños y las niñas nos dieron una gran lección de resiliencia durante la pandemia. Eso nos compromete y como bien dice Cristian, durante la pandemia hemos sacado fuerza porque nos mueve el amor, la solidaridad y la empatía. Quiero terminar recordando que la emergencia no ha concluido. La amenaza es una realidad y tenemos responsabilidad de reconocerlo. Además, otras emergencias en este tiempo de incertidumbre, de deterioro del medio ambiente, de cambio tecnológico y social acelerado, siempre es posible. Así que lo que hemos hablado no es algo que pasó, sino que es algo que sigue siendo. Así que nos toca seguir preparándonos, continuar reflexionando, reinventándonos, porque es lo que puede ayudar a superar esos grandes desafíos que tenemos en enseñar a leer y escribir en estos contextos que son nada más que realidades para comprender y asumir. Con este resumen termino agradeciendo a todas y todos y pidiéndole a Milagros que nos haga las palabras de cierre. Muchas gracias. Antes de finalizar, les solicitamos completar el formulario para registrar su participación y evaluar este evento. Eso nos va a ayudar mucho. Agradecemos a las panelistas por cada una de sus ponencias. Sus prácticas innovadoras son oportunidades para continuar avanzando en la implementación de estrategias pertinentes en la ley. A la doctora Amalia Ovalle por su participación y aportes significativos, a fin de continuar mejorando la enseñanza y el aprendizaje de la ley. A la doctora Ana Patricia Elvir por facilitar la moderación del panel. Esperamos que los aprendizajes expuestos en este intercambio de conocimientos sean aprovechados a futuro. También les invitamos a usar los recursos que RedLey está produciendo. En el sitio web www.redley.org usted encontrará artículos, una biblioteca virtual y las cajas de herramientas Enseñales y TallerLey, cuyos enlaces han sido colocados en el chat entre muchos otros enlaces más. Asimismo, permanezca atento y atenta a las actividades que la red está realizando mediante sus redes sociales. Gracias por su participación.